Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente, con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Escaparate ya en el mes de mayo, iniciando el quinto mes de este 2026. El querido Patricio Núñez se va a ocupar de todo el tema técnico. Como siempre, queremos aportar al pensamiento crítico con nuestros panelistas e invitados. Esperamos hacer una hora interesante para ustedes en la Radio Universidad de Chile. Recuerden que también estamos en la plataforma Spotify. Y esta semana, uno de nuestros panelistas, me refiero a Álvaro Ramis, doctor en filosofía. Además, él es teólogo. Bueno, Álvaro se acordó del hermano del presidente José Antonio Kast, Miguel Kast, a propósito de todas las reformas que pretende llevar a cabo este gobierno y que no le gustan a mucha gente. ¿Por qué te acordaste de Miguel Kast en un artículo que leí tuyo, una columna en El Mostrador, Álvaro? Bienvenido. Sí, me acordé de él porque es evidente que el diseño de las políticas públicas en Chile tiene un antes y un después con Miguel Kast, para bien y para mal. Miguel Kast es el que inventa o crea ciertas formas de diseñar las políticas públicas en Chile en el concepto de la focalización, que es salir de la universalidad, que eran los programas que existían hasta esa época, que eran proyectos que buscaban coberturas universales, a la focalización del gasto. Pero eso, siendo un enfoque neoliberal, muy neoliberal, sí, lo que hacía era crear política pública. Y nuestras políticas públicas hoy día, la mayoría, son focalizadas. ¿Cuál es el problema? Es que lo que está haciendo José Antonio, su hermano, es desmontar esas políticas focalizadas. Porque una cosa es tener políticas focalizadas que tienen sus límites y que están, digamos, restringidas, y otra cosa es quitarlas y continuarlas, como plantea el ministro Quirós. Por ahora, no por ser hermano tengo que pensar igual, podría decirte José Antonio Kast. Sí, o sea, en el fondo lo que planteaba Miguel Kast era la existencia de políticas focalizadas, no su inexistencia. Ahora lo que está haciendo José Antonio Kast es darle una vuelta de tuerca aún más radical a este proceso y es eliminarla derechamente, lo que va a generar unos efectos muy dañinos en muchos ámbitos y va a deteriorar incluso los indicadores que eran muy sensibles a Miguel Kast, porque lo que él buscaba con esa focalización era mejorar los indicadores globales de desempeño en ese tiempo de la dictadura militar. Hoy día lo que va a pasar es que el desempeño del gobierno de José Antonio Kast, medido en indicadores estandarizados, se va a deteriorar. Estamos dialogando con nuestro analista político Álvaro Ramis. Ahora, Álvaro, hay un tema. Si efectivamente al país le hace falta tanto dinero como dice el presidente y su equipo, el presidente José Antonio Kast, y acordándome de la señora del presidente Sebastián Piñera, la señora Cecilia Morel, cuando dijo a propósito del estallido social, vamos a tener que sacrificarnos, vamos a tener que ceder nuestros privilegios. Bueno, ¿por qué si estamos tan apretados? ¿No sería justamente recurrir a los que más tienen? En un caso así, digo yo, y no tratar de cortar programas que efectivamente pareciera afectan a los que más necesitan. Mira, porque justamente una de los elementos que ha introducido la ultraderecha en la última década en su debate es una concepción que llaman libertaria de la economía. Porque uno podría decir, bueno, la dictadura no era libertaria, era neoliberal, con gasto focalizado, pero con Milei y con personajes de ese tipo, simplemente lo que quieren es desmontar el Estado. Pinochet, por decirlo así, quería un Estado reducido y focalizado y orientado a la seguridad, pero la perspectiva que introduce Milei, la influencia de ese pensamiento tan perverso es la inexistencia del rol del Estado. La ausencia del Estado, su reducción a la mínima expresión en lo judicial y en lo policial. Entonces, estamos hablando de una nueva forma de derecha que tiene este tipo de prácticas y conceptos.
A uno le queda la sensación de repente que se sigue profundizando esto que por lo menos para mí es tan dañino y me imagino que para ti también, esto de que cada uno se arregla con sus propias uñas. Eso es lo que define a la nueva derecha, la nueva ultraderecha, el individualismo más radical. Es decir, ni siquiera la existencia, por ejemplo, de un fondo común municipal. El fondo común municipal es un diseño como para poder soportar de alguna manera las crisis. Las municipalidades, el 98% de las municipalidades en Chile reciben fondos del Fondo Común Municipal, de 3 comunas o 4 comunas que son contribuidoras netas a ese fondo. Esa estructura es la que ellos quieren desmontar, de que no haya ningún tipo de solidaridad de esas 3 o 4 comunas ricas hacia el resto del país. Ahora, querido Álvaro Rami, si se llevara a cabo todo lo que se ha conocido, aunque ha salido a la luz pública, a pesar que se quería que fuera así, de respecto a las medidas que pretende llevar a cabo el presidente José Antonio Kast, ¿qué país estaríamos construyendo? ¿No se generaría un caos social? ¿No? Y si es así, ¿eso no lo mide la actual administración? Bueno, justamente lo que tú dices es muy probable que ocurra, porque debilita los pocos niveles, digamos, de políticas públicas o mecanismos redistributivos que permiten algún grado mínimo de cohesión social. Y por lo tanto, desmontar eso implica volver más o menos a los años 80, cuando no existía ni siquiera ese tipo de estructuras básicas. Entonces, es de un extremo peligro, digamos, para la estabilidad social del país, ¿no? Lejos de ayudar, por ejemplo, a la seguridad pública, lo que va a hacer es que va a radicalizar la violencia social, porque la gente no va a tener los pequeños colchones, digamos, que sostienen ciertos niveles, digamos, de sostenibilidad social y económica para personas que van a estar cayendo bajo la línea de la pobreza, y los que están sobre la línea de pobreza cayendo a la línea de la indigencia. Eso es lo que va a ocurrir. No hay otro análisis posible. Pero Álvaro, eso no afectaría al propio... Pero el propio gobierno no se da cuenta que eso lo podría afectar a la misma administración, traerle problemas sociales, gente en las calles, protestas, manifestaciones, huelgas, paros, como quiera llamarlo. Y además, como decíamos también antes, le va a deteriorar sus indicadores, porque los indicadores que van a evaluar la gestión gubernamental se van a deteriorar. Y ellos, yo creo que cualquier técnico o gestor político sabe que eso va a ser inevitable. Sin embargo, anteponen la ideología. ¿Y por qué anteponen la ideología, Álvaro? ¿Por qué crees tú que anteponen la ideología? Lo hacen porque están convencidos de que les va a redituar electoralmente. Pero yo creo que es lo mismo que ocurrió con el segundo proceso constitucional, donde el Partido Republicano llevó el programa de ese segundo proyecto constitucional a una agenda extrema y fue rechazado por la mayoría de la población. Creo que aquí va a ocurrir lo mismo, porque son proyectos que no tienen base del país real. No estamos hablando de que tenga uno que pensar de manera progresista ni de izquierda para poder darse cuenta que el país real requiere la estructura básica que el país se ha dado hasta ahora, mejor administrada, por decir, ¿no? La promesa de Kast era no recortar ningún derecho social conquistado. Esa era la promesa. Y lo que está haciendo es desmontar todo eso, ¿no? Y eso va a tener efectos evidentes en la evaluación que la sociedad tiene de su gestión. Escuchaba al periodista Daniel Matamala en una columna que tiene decir que el ministro Quirós, el ministro de Hacienda, había manifestado que la mejor política social era un buen mercado del trabajo. Ahí se resuelve todo, con buenas posibilidades laborales, ahí está todo resuelto. Claro, el tema es cómo se construye ese buen mercado laboral. Yo creo que justamente lo que ellos plantean, digamos, es que va a haber una sobreabundancia, digamos, de demanda, porque va a haber más dinero en efectivo en los ricos. Pero justamente lo que se olvidan es que buena parte de ese dinero lo reinvierten en gasto suntuario y mucho de eso en el extranjero, ¿no? Y la cantidad de capacidad de creación de trabajo
de los grandes millonarios y grupos económicos en Chile es muy limitada. Es como las industrias extractivas que tienen muy poca capacidad de creación de empleo. Entonces orientan todo a extraer la mayor cantidad de ganancias y retirarlas del mercado nacional. Entonces es muy falso la idea de la creación de empleo. Justamente lo que hacen es deteriorar los indicadores sociales, los mismos indicadores laborales, porque buscan regular el mercado laboral, y al mismo tiempo extraer las ganancias y llevárselas a los paraísos fiscales. Entonces no hay ninguna coherencia con esa propuesta. Pero cualquier persona que, por muy bueno que esté el mercado laboral, pero con los sueldos que tenemos actualmente de 600, 500, 700, incluso 800, y me atrevería a decir casi 1.000.000 de pesos, hoy día claramente eso no son sueldos que en un Chile con el nivel de gastos que hay, con el nivel de carestía, uno pueda vivir sin programas estatales, me imagino yo. Exactamente, eso es lo que va a ocurrir, y por lo tanto la carencia de un proyecto de país que sea capaz de consistentemente plantearse un horizonte diferente hace que este gobierno esté muy restringido en sus capacidades. ¿Y por qué tanto? Pero tuvo tremendo apoyo el gobierno. La gente no sabía esto, cuando tuvo una tremenda votación, por las razones que sean. No se presumía esto. Nadie pensó nada. Yo creo que muchos desconfiaron, y por eso es que se les planteó a la gente la pregunta, y sin embargo le dieron el voto de confianza, porque no solamente el voto de elegirlo, sino de confiar en que va a cumplir eso que había dicho. Yo creo que hoy día muchos se están dando cuenta y arrepintiendo, y no es infrecuente encontrar que todos digan, yo no lo voté, cuando realmente lo votaron, ¿no? Entonces, es la ilusión que creó de una mejora económica, que yo creo que fue el corazón del proyecto de CAS, tanto una mejora sustancial en los indicadores de seguridad, cosa que todavía no está lejos de cumplirse, y de indicadores de desempeño económico, porque incluso el indicador, la base que podríamos decir planteó en el corazón de su programa, que era el crecimiento, se va a reducir, y eso ya lo dijo el Fondo Monetario Internacional y los organismos financieros internacionales en las proyecciones para este año, porque el deterioro de los indicadores sociales finalmente también contribuye a deteriorar el crecimiento económico, porque no solamente estás cortando, por ejemplo, pensemos en la alimentación escolar, no solamente estás dañando a los niños, estás quitándole el empleo a las manipuladoras de alimentos, estás dañando a los proveedores que contribuyen a poder producir esos almuerzos y esos desayunos. Entonces es una cadena productiva que se desmonta y que tiene efectos en el crecimiento económico. Por lo tanto, lejos de ayudar al crecimiento y a la productividad, lo que están haciendo es deteriorar el mercado del trabajo, deteriorar el crecimiento económico, a la innovación, la capacidad, digamos, de mejora, porque todas las pequeñas empresas que están ligadas a esa cadena de abastecimiento se van a ver deterioradas. En la derecha se han levantado algunas voces, como la de Evelyn Matei, por ejemplo. Exacto, porque se dan cuenta que la entrada de CAS por decirlo así, en el escenario electoral fue a los codazos y con muy malas artes. Recordemos que lo hizo denigrando, injuriando a Evelyn Matei y de esa manera dejándola fuera de competencia electoral. Eso yo creo que hoy día le pasa la cuenta, porque evidentemente este sector tiene experiencia gubernamental, tiene los dos gobiernos de Piñera como experiencia previa y sabe que cualquier deterioro en estas políticas públicas es muy costoso y que no tiene ningún beneficio, incluso en los términos y bajo la racionalidad de la derecha no tiene sentido. Recordemos que ninguna de esas políticas públicas las desmontó la dictadura en su existencia. La JUNAEP no dejó de existir durante la dictadura militar, porque sabían que eso iba a deteriorarle indicadores muy importantes de desempeño de su gestión gubernamental, y por lo tanto las mantuvieron, no por ser generosos ni por ser buenas personas, sino simplemente porque sabía que no les convenía. ¿Tú te acuerdas que había un monito que se llamaba Gazú, que asesoraba a Pedro Picapiedra, se le aparecía de repente? ¿Te acuerdas de eso o no? Sí, me acuerdo. Sí. Ojalá se le aparezca al presidente algún tipo de Gazú a decirle que hay que mirar también, hay que mirar en forma más amplia la situación.
Eso. Bueno, esperemos que ocurra. Un gran abrazo para ti, querido Álvaro Ramis, nuestro analista político. Gracias por todo, Álvaro. Muchas gracias a ti, César. Un abrazo. Hola, ¿qué tal? Soy María Eugenia Mesa, periodista y editora. Y quiero contarles que hace unos días tuve la hermosa experiencia de presentar el libro, el nuevo libro, el 8º libro de Patricia Díaz, que es una notable artista chilena y artista integral e investigadora de la música además. Ella integró el Grupo Abril en los años 80 y es una gran compositora. El Grupo Abril fue uno de los grupos más importantes del canto nuevo y en él destacó también la tremenda voz y presencia de la igualmente periodista Tati Pena. Patricia Díaz, y Nostroza para mayor abundamiento, ha escrito una novela contando la historia del grupo, la historia de su amistad con Tati desde la época del colegio en adelante y cómo el grupo vivió y enfrentó los diferentes momentos durante la dictadura, los espacios de libertad, pero también aquellos momentos en que la censura cayó sobre los músicos y los artistas en la época. El libro es tremendamente interesante, no solo es una novela bien escrita, refleja la época, hace revivir muchos momentos y permite a la gente que no vivió la dictadura tomar un poco el pulso de lo que fue la cultura y la vida en esos momentos. En el lanzamiento revivieron al Grupo Abril sin Tati Pena, por cierto, quien lamentablemente falleció hace ya 5 años. Pero el grupo revivió notablemente con la voz de Patricia y la voz de algunos invitados especiales. Y podría pensarse que el Grupo Abril podría regresar a algunos escenarios en el futuro. Ojalá sea así. Si no, siempre nos van a quedar las grabaciones que quedaron gracias al sello Alerce. Los invito entonces a leer este libro de Patricia Díaz y Nostroza que se llama Ensayo de Banda y a escuchar al Grupo Abril. Nunca olvidarse de ellos ni de la magnífica voz de Tati Pena, a quien está dedicado el libro por parte de Patricia. Gracias César. Queda tan lejos volverme a ver en el espejo de la niñez. Ay, qué difícil es reírse con sencillez. Si me da miedo, ¿qué voy a hacer? Puedo y no puedo retroceder. Al desandar no sé con qué tropezaré. Había una vez, 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 había una vez. Siento y no siento que ayer no más todos los sueños eran verdad.
Hay bola de cristal que augura para atrás. Pierdo y no pierdo la timidez, como recuerdo de amanecer. Ay, qué difícil es sobrevivir después. Había una vez, 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 había una vez. Hola, ¿cómo están? Un saludo a las amigas y amigos de Escaparate de parte de Fundación Sol. ¿Sabías que tener estudios superiores no garantiza una inserción laboral acorde? Muchas veces se instala la idea de que estudiar una carrera asegura mejores oportunidades. Sin embargo, en Chile, una parte importante de las personas con educación superior se encuentra en situación de subempleo profesional. El informe mensual de calidad del empleo INSEE de Fundación Sol, con datos de la Encuesta Nacional de Empleo, reveló que para el trimestre noviembre-diciembre de 2025 y enero de 2026, en Chile, alrededor de 9,5 millones de personas se encuentran ocupadas. Es decir, dedican tiempo a producir bienes o prestar servicios a cambio de remuneración o beneficios. De las personas ocupadas, casi 3,8 millones cuentan con educación superior completa, pero no todas han logrado insertarse en empleos acorde a su nivel de formación. El subempleo profesional alcanza un 32,6%, es decir, casi una tercera parte de las personas ocupadas que completaron estudios superiores no logra una inserción laboral acorde a su calificación. Si bien desde 2010 se ha mantenido relativamente estable la proporción de personas en subempleo profesional respecto del total de personas ocupadas con educación superior completa, esto no significa que el número de personas en esta situación se haya mantenido igual. Al contrario, en términos absolutos, si comparamos con el mismo periodo del año pasado, hoy hay 120.976 personas más en situación de subempleo profesional. Estos datos muestran que el acceso a la educación superior por sí solo no garantiza una inserción laboral acorde, porque cuando una parte importante de quienes se formaron técnica o profesionalmente no logra trabajar en condiciones acorde a su formación, lo que queda en evidencia es un problema estructural de desajuste entre formación, empleo y estructura productiva. El análisis de cifras y estadísticas que realizamos en Fundación Sol es gracias a la red de donantes que mes a mes nos hace un aporte. Si deseas ser parte de esta red, ingresa al banner de nuestra página web fundacionsol.cl que dice donar. Ahí podrás ingresar un aporte único o un aporte mensual. Escaparate, pensamiento crítico. Los números pueden tener secretos. Parece que el libro de Andrés Navas de la editorial Planeta, según el libro, los tiene. Los secretos de los números, 34 historias y algunos misterios de las cifras matemáticas. Él es matemático, precisamente, Andrés Navas, profesor, y nos presenta aquí en Escaparate este interesante libro que se llama Los secretos de los números. Buenas noches, amigas y amigos de Escaparate. Soy Andrés Navas, soy matemático, trabajo en la Universidad de Santiago de Chile, me dedico a la investigación científica, pero estoy comunicándome con ustedes por la salida a la venta de mi nuevo libro, mi cuarto libro ya con Editorial Planeta, Los secretos de los números. Es un libro que tiene un montón de historias, son 34 capítulos, en los cuales analizo o me refiero a números en específico y hablo de historias que son matemáticas, que son a veces incluso personales, históricas, sociales, en relación a los distintos guarismos.
Es un libro bastante ameno, los capítulos son independientes unos de otros, se leen rápidos unos y otros, y una de las cosas que debo confesar es que lo pasé súper bien haciendo este libro. Me entretuve muchísimo escribiendo esta historia y averiguando un montón de datos que fui descubriendo a medida que iba haciendo este trabajo, así que espero que si a ustedes les llega a sus manos este libro, lo disfruten tanto como yo lo disfruté al hacerlo. ¿Qué historias te fueron, esa historia sabrosa llegando a tus manos, como señalaste, Andrés? Bueno, habían historias que yo conocía desde hacía mucho tiempo y otras historias que descubrí allí, al momento de decidirme a confeccionar el libro. Una de las historias que me llamó mucho la atención fue justamente la de la asunción del nuevo Papa, ¿cierto? Tuvimos un nuevo Papa que creo que tomó función el año pasado. Entonces habló mucho de su formación académica. Es un Papa que tiene una licenciatura en matemáticas. Y me puse a hurgar hacia atrás y bueno, hay una historia clásica de un papa que fue no solo matemático, sino que fue científico, el Papa Silvestre II. Y este papa, en tiempos de cierto oscurantismo medieval, ¿cierto? Él tomó conocimiento de la notación numérica indoárabe, que nosotros le llamamos, ¿cierto? En Europa se ocupaban los números romanos. Y en particular él conocía esa forma de anotarlos y de operarlos, que es mucho mejor que lo que se usaba en Europa en ese tiempo. En particular conocía el cero. Y este papa ideó un artefacto matemático que es un ábaco, que se usó mucho tiempo, el ábaco del Papa Silvestre. Y el dato anecdótico que solo vi cuando estaba haciendo el libro es que había sido el papa del año 1000. Entonces, en su papado, que duró muy poco tiempo, duró 3 o 4 años, no más que eso, estaban los ceros ahí implícitos en su reinado de la Iglesia Católica. Y fue él una de las primeras personas que trató de introducir esta notación decimal y en particular el uso del número 0 en Europa. Mira, estamos dialogando en Escaparate de Radio Universidad de Chile con el profesor de la Universidad de Santiago, matemático, investigador Andrés Navas, a propósito de su último libro con la editorial Planeta, que se llama Los secretos de los números, 34 historias y algunos misterios de las cifras matemáticas. Pregunta, ¿por qué cuando uno habla de números, habla de matemáticas, es tan complicado para tanta gente? De hecho, Andrés, uno ve las estadísticas de los colegios en nuestro país, más de un 50% tiene problemas con el ramo de matemáticas. Y en todos los niveles. Hablamos de particulares, particular subvencionado, lo que tú quieras, digamos, colegios públicos. Hay problemas de más del 50% con el tema de las matemáticas. ¿Cuál es el fondo ahí, para ti? Bueno, hay dos cosas en tu pregunta. Primero, es que no es solo un problema chileno, es un problema más bien mundial. Hay países que nos llevan una gran delantera, que han sabido encontrar una buena ruta, pero no vaya a creer que solo es un problema de Chile. Y lo segundo, es parte de tu pregunta, es parte de la forma en que se pregunta esto, que se pregunta como opinión personal, es decir, tú me dijiste para ti. Sí. Y la verdad es que esto es un tema que ha sido muy estudiado, estudiado científicamente. Hay profesionales que se dedican en educación, en particular en educación matemática, que se dedican a indagar en este tipo de problemáticas que, como te digo, no son solo nacionales. El problema es que, si bien nosotros tenemos más o menos claro lo que habría que hacer, el problema no es lo que hay que hacer, es cómo hacerlo. Es súper difícil porque tú cuando quieres cambiar un sistema, tú tienes que pensar en que quieres hacer un cambio que va a tardar mucho tiempo en dar frutos y mucho tiempo en implementarse. Es decir, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Nos sirve de mucho hacer cambios de currículum, es decir, lo que se va a enseñar, si las personas que lo van a enseñar son las mismas que están enseñando ahora. ¿Por qué? Porque no han sido formadas para enseñar otras cosas o para enseñar de otra manera. ¿Pero no se pueden capacitar, Andrés, esas personas? Exacto, ese es el punto. Una cosa es el mundo ideal y otra cosa es el mundo concreto. Lo ideal sería que cada vez que se haga una reforma, que hubiese un plan nacional de capacitación del profesorado para hacerlo. Yo te puedo decir, a mí me ha tocado dictar cursos para el Ministerio de Educación, para el CPIP, para profesores. Me llegan 100 profesores, están todos felices. He dictado cursos en pandemia, los días sábados, etcétera. Yo siempre trato de colaborar.
Cuando yo tengo 100, es un mínimo respecto a la cantidad de profesores que están en el sistema en Chile. Uh-huh. Entonces, la implementación de la reforma no solo tiene que apuntar hacia lo que debemos hacer, sino que cómo hacerlo de manera sistemática. Te pongo un ejemplo. Hace unos años se hizo una muy buena reforma de implementar 4 cursos optativos de matemáticas en la educación media. Que me parece muy pertinente, y de hecho yo participé mucho en la decisión de qué cursos debían hacer y luché mucho porque se incluyeran cursos de geometría tridimensional. Eso está muy bien desde la teoría. El problema es que no hay libros de textos oficiales para esos 4 cursos. Existen unas guías ministeriales, pero no un libro de texto. Entonces, los profesores que se enfrentaron a enseñar por primera vez en su vida, muchos de ellos, estos 4 cursos, se encontraron donde tenían que enseñarlo sin libro de texto adecuado para empezar a hacerlo. Pero mira, pero ¿dónde, Andrés, disculpa, dónde se discuten estos temas? A propósito que tú estuviste en Puerto de Ideas, ¿no es cierto? Sí. Ya, por ejemplo, ahí hay instancias. ¿Dónde quedan todas esas ideas que en un encuentro tan importante, tan relevante para el conocimiento como son el Puerto de Ideas? ¿No es cierto? ¿Qué pasa con todo eso? O esto específico que estamos hablando nosotros, ¿en qué parte se puede plantear para ver por qué camino tomar? Bueno, lo primero es que si tú hablas de la educación escolar, quien tiene que tomar las riendas del asunto es el ministerio. Y allí hay cosas que son súper importantes de remarcar. La comunidad académica tiene más o menos claro que hay ciertos índices ministeriales que no nos gustan, no nos satisfacen. A mí personalmente no me gusta que cada vez que se rinde un CIMSE o cada vez que se rinde un examen estandarizado, analizamos si subimos 1 punto, 2 puntos, medio punto, etcétera, porque subamos 1 o medio o bajemos 1 o medio, seguimos siempre estando en la serie B mundial. Es decir, no hay un despegue categórico claro de la enseñanza de la matemática. Y yo personalmente, y esto es un trabajo que yo vengo haciendo desde ya hace casi 10 años, y algo que tiene que ver con el colectivo mundial que nos hemos dado cuenta en matemática, es que uno de los problemas es que la matemática a nivel escolar se entrega de una cierta manera y se olvidan ciertos aspectos de la matemática, por ejemplo, aspectos culturales, relación con la literatura, relación con otras ciencias, etcétera, que son sumamente importantes y que allanan el camino para relacionarse con la matemática. Porque uno de los grandes problemas no es si la gente es buena o es mala en matemáticas, sino que la matemática genera un poquito de malestar en la población. Exacto, tú estás hablando de un tema psicológico, emocional, ¿no es cierto? Exacto. Claro. Todo un problema emocional que se transmite de generación en generación. A uno pero Andrés querido, pero déjame reiterarle a la gente. Andrés Navas conversa con nosotros a propósito de su libro Los secretos de los números. A uno le decían en el colegio, hoy prueba de matemáticas y era como un dolor de guata. Para los que no teníamos los atributos, ¿no es cierto? Hay prueba de matemática. En cambio, otro ramo eran más cercanos, por decirlo de alguna manera. Claramente. Hay algo que cambiar de manera sistemática. Mira, yo te puedo contar desde mi experiencia particular escribiendo estos libros, que una de las experiencias más enriquecedoras es cuando me invitan a escuelas donde se hacen talleres mancomunados entre los departamentos de lenguaje y de matemática. Entonces, dan a leer mis libros a los alumnos desde las dos perspectivas, y eso es lo que a mí me interesa hacer ver, que la matemática no es solo esa disciplina escolar que te enseña a hacer cálculo, a hacer ejercicio, a aplicar algoritmos para hacer resolución algebraica, etcétera. No, la matemática es parte de la cultura, es parte de la civilización humana. Ha estado acompañándonos toda la vida y nos seguirá acompañando. Y es súper importante que enfatizar esas ideas, porque hay mucha gente que se puede comunicar o se puede amenizar con la matemática, ¿cierto? Tener una mejor relación con la matemática desde otras vías, no necesariamente desde la vía que se entrega en la escuela para aprender toda esta algoritmia, digamos, para resolver matemáticas. Andrés, ¿cómo lo haces tú como profesor universitario cuando llegan alumnos que tienen una base, me imagino, semidecente o decente en matemática, pero llegan a carreras como ingeniería, digamos, y vienen con una mala base siendo muy buena en relación a gran cantidad del resto,
pero llegan a la universidad con una mala base. ¿Cómo se equilibra eso? A ver, yo te puedo decir que es parte de lo que tenemos presente en la academia y yo personalmente tengo presente. Yo no me preocupo tanto de tener mala base en matemáticas. Me preocupa mucho más la mala base en lenguaje de los alumnos que están entrando a la universidad. Porque la primera cosa que es importante en matemática es poder comunicar las ideas. La matemática, contrariamente a lo que cree la gran mayoría de la gente, no es una ciencia de cálculo, no es una ciencia de cómputo, no es una ciencia de algoritmia. Es una disciplina que tiene que ver con el pensamiento humano. ¿Cómo ordenas ese pensamiento? Y la mejor herramienta que tiene el ser humano para ordenar y comunicar ese pensamiento es el lenguaje. Entonces, para mí es mucho más importante inculcar cosas que tienen que ver con el lenguaje que con la matemática. Muchos estudiantes no son capaces de resolver problemas básicos de matemáticas, sí son capaces de resolver algoritmias, que son estas cosas que se preguntan generalmente en los exámenes estandarizados, pero entender un contexto, una situación donde hay que analizarla desde el punto de vista lógico y matemático, no son capaces. Para mí, yo creo personalmente que hay un problema más grave allí que en la matemática misma. Mira, ¿qué le aconsejarías tú a la gente que efectivamente le viene como cosa con la matemática? ¿Cuál será la mejor manera? Papás nos pueden estar escuchando, los mismos alumnos, alumnas, mamás, qué sé yo. ¿De qué manera hacer esto más amable? El tema de los números, de las matemáticas, en el tema escolar, universitario, como quieras llamarlo. Mira, hace 10 años prácticamente en Chile no había casi nada como para formarse una carrera matemática, entre comillas, un currículum matemático alternativo. Hoy en día sí hemos sido bastantes colegas que hemos escrito matemática de manera diferente y yo invito a toda la gente a buscar, a indagar, porque esto es lo que dice un gran divulgador matemático argentino, Adrián Paenza. Hay muchas puertas para entrar a la matemática. El problema es que nosotros sistemáticamente hemos estado entrando por solo una. Y por solo una, solo cabe un cierto tipo de persona. Es como esa puerta es demasiado chica para todos. Hay personas que perfectamente se pueden relacionar con la matemática a través de la literatura, a través de la historia. Y como te digo, eso es parte de mis experiencias más lindas que he tenido. Mira tú, estoy leyendo acá algunos de los títulos de los distintos capítulos que tiene tu libro, los dioses de la India y el Kama Sutra, por ejemplo. Alguien diría, ¿qué tiene que ver el Kama Sutra con las matemáticas o con los números? Esa es la historia que más me gusta. De hecho, por eso cerré, esa es la historia número 34. ¿cierto? Exacto. Y por eso cerré el libro en 34. Bueno, en particular también porque había escrito un libro que eran 33 historias y quería hacer una más esta vez. Aunque esta vez son más cortitas. Esa historia apasionante tiene que ver cómo se practicaba la matemática en la India hasta tiempos que corresponden a nosotros a la Edad Media. Y cómo se transmitía para mostrar a la gente que la matemática sí es diferente a lo largo de la historia, a lo largo de las culturas. La matemática, al igual que todo el saber en la India, se transmitía a través de sutras. Los sutras son ciertos libros de sabiduría, ¿cierto? El Kama Sutra tiene que ver con la sexualidad humana, ¿cierto? Está el libro de la sabiduría de Patanjali, los sutras sobre el yoga, ¿cierto? Son los primeros mandamientos sobre el yoga. Y hay unos matemáticos que escribían sus matemáticas en sutras de una manera muy diferente a la que escribían los matemáticos griegos, por ejemplo, la matemática. Y ahí hablo de un objeto aritmético que tiene que ver con los números dispuestos de cierta manera, que tiene unas propiedades aritméticas muy sorprendentes y hasta el día de hoy me apasiona. Hay un templo, que es un templo tántrico, digamos, ahí en una ciudad en el centro de la India, que es Karuyaro, y allí hay grabados 16 números dispuestos de tal manera que verifican ciertas propiedades que son apasionantes y los deslumbrantes, que nadie sabe quién lo hizo y nadie sabe por qué exactamente lo hizo, pero ahí está, grabado en el templo desde el siglo X, XI más o menos después de Cristo. O por ejemplo el capítulo 29 de tu libro, querido Andrés Navas, que se llama Los secretos de los números, de la editorial Planeta, dice: la viruela y la primera esperanza de vida. Es un tema que a mí me apasiona mucho. Yo escribí una columna sobre eso. Tiene que ver con métodos de variolización, que era un proceso antes de la vacuna, para controlar la viruela, y un debate científico y ético que hubo en esa época,
que es que se conocía un método que era básicamente tomar al recién nacido y ponerlo en contacto con sábana o con indumentaria que estuviera contaminada con la viruela. Y el punto es que en general funcionaba. Si los niños sobrevivían a ese método, entonces nunca se iban a enfermar de viruela en su vida. Esto mucho antes de la vacuna, sin entender absolutamente nada de lo que pasaba. Pero había un cierto porcentaje de niños que morían al aplicar la varicelización. Y esto es algo que se cuenta poco en los libros de historia. La élite europea, digamos, las familias de nobles, etcétera, variolizaban sistemáticamente a sus hijos, porque no querían que se enfermaran a lo largo de la vida, porque aunque sobrevivieran, iban a tener manchas en la piel, y querían evitar eso. Y un matemático, Bernoulli, de una gran familia de matemáticos, pero Daniel Bernoulli, que era, además de matemático, era médico, se interesó en el problema y hizo los cálculos, unos cálculos realmente extraordinarios, porque no tenía absolutamente ninguna base de datos para hacerlo. Pero bueno, eso es el poder de la matemática. Logró entender qué es lo que pasaría si se varioliza a la población, y logró entender que se subiría la esperanza de vida de... Esto es un dato súper importante. La esperanza de vida en Europa era aproximadamente 27 años. ¿eh? De hecho, el término esperanza de vida lo inventaron. Y si se hubiese variolizado a toda la población, hubiese subido a 29 inmediatamente. Por eso ahí está el número 29. Y eso es lo que le dice Daniel Bernoulli a la Academia de Ciencias de Francia. Hay que variolizar a la población. Y hay gente que se pone, entre ellos D'Alembert, y dice no, porque hay una cosa que tiene que ver con tu decisión personal. Si tú quieres o no variolizar a tu hijo. Y además que hay una parte matemática en la historia, que D'Alembert no entendió los cálculos de Bernoulli. Es una disputa bien contundente entre ellos y que quedó ahí, un poquito enterrada en la historia, porque décadas después se inventó la vacuna y ya no se volvió a hablar de este método. Andrés, a mucha gente no le interesa, en general, muchas temáticas, aprender, le interesan los resultados. Y hoy día con la inteligencia artificial, con las conexiones, alguien dirá, pero todo esto me lo resuelve, a mí me interesa probar nomás. Todo esto me lo resuelve la inteligencia artificial, basta que yo le formule bien la pregunta, una buena conexión, estoy listo. ¿Para qué puedo enredar tanto? Dos cosas, la inteligencia artificial suele equivocarse, eso es lo primero. Yo la ocupo muchísimo, pero siempre la estoy corrigiendo. Para mí es una herramienta que me ayuda, así como cuando aparecieron las primeras calculadoras y los matemáticos en el mundo o los científicos en general dejaron de hacer cálculos a mano. Yo no sé si te acuerdas que antiguamente existían las tablas de cálculos, eran unos libros, unos mamotretos. Sí, me acuerdo. ¿Cierto? Sí. Claro, eso cuando no existían las calculadoras, había que hacer eso. Ir a comprarse esos libros, y esos libros los tenía que confeccionar alguien, y las historias de las confecciones de esos libros eran apasionantes. Bueno, eso quedó totalmente enterrado en la historia, que surgió la calculadora y ya nadie hace eso. Ahora, hay ciertas cosas que la inteligencia artificial nos permite hacer muchísimo más rápido, y cosas que yo, por ejemplo, en mi labor como investigador estoy dejando de hacer. Por ejemplo, el repertorio de bibliografía ya no lo hago yo. Le pido a la IA que me haga un resumen y voy navegando y me voy valiendo de ella. Pero la IA suele cometer errores. La IA es una herramienta que no te entrega soluciones 100% correctas en general. Y por sobre todas las cosas, si yo me abandono y yo digo que tomo esa actitud de que la IA me resuelve todo, yo voy a dejar de entender lo que estoy haciendo. Y eso es lo más peligroso que puede ocurrir. Que dejemos de entender y de controlar a lo que está pasando. Entonces, creo que se habla demasiado de la IA, y la IA no es algo absolutamente sorprendente desde el punto de vista teórico. Nosotros sabíamos que la teoría estaba hecha desde hace décadas para esto. Faltaba la implementación tecnológica. Nos va a ayudar muchísimo en el avance científico, en un montón de cosas, pero es súper importante siempre entender lo que está haciendo la máquina, porque el día que nosotros dejemos de entender, vamos a caer en un abismo. Yo personalmente creo en un abismo como humanidad. Claro, parecer títeres que nos manejen, además, que nos mueven.
Exacto. Asustador eso, ¿no? Oye, Andrés, querido, agradecerte. Además, este es un libro muy ameno, tremendamente ameno. Los secretos de los números, 34 historias y algunos misterios de las cifras matemáticas, de quien ha conversado esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile, el matemático, profesor de la Universidad de Santiago, Andrés Navas. Solo agradecerte y decir que es de fácil lectura, ¿no es cierto? Y a todo público. Así es para todo público y hay 34 historias. Si no engancha con una, pase enganche con otra. No necesita leérsela en orden, vaya directo a la que quiera, hay para todos los gustos. Un gran abrazo, Andrés. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por el espacio. Chao, chao. En Chile, muy poca gente conoce quién fue Mona Bell, una chilena llamada Ana Nora Escobar, que tomó el apodo de Mona Bell. Ustedes pueden buscar todo esto en internet, por si acaso. Acá tenemos poco tiempo, así que vamos a ir a la cosa como bien directa, ¿no es cierto? Lo sustancial que queremos comunicar. Bueno, Mona Bell recorrió el mundo, o sea, más que recorrer el mundo, se radicó en México y fue la musa inspiradora de Juan Gabriel. Tal cual, Juan Gabriel hasta le hizo un homenaje en el Festival de Viña, siempre habló de ella muy bien, le compuso canciones. Fue la primera persona que ganó el Festival de Benidorm en 1959 en España con la canción Un Telegrama. Bueno, fue todo un suceso muy poco conocida en nuestro país, Mona Bell, de nombre Ana Nora Escobar, chilena, y la vamos a recordar precisamente con ese exitazo que fue Un Telegrama. Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que me decía, destino, tu corazón, domicilio, cerca del cielo, remitente, mis ojos son, y texto, te quiero, antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que lo decía. Ya lo sabía. Que me decía. Remitente, mis ojos son, y texto, te quiero, antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que lo decía, ay, ya lo sé, y también te querré. La psicóloga Leticia García está en Escaparate. Querida Leticia García, nuestra panelista psicóloga, bienvenida una vez más a Escaparate. Fíjate que el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Chile, también se pronunció respecto a las medidas que quiere llevar a cabo la administración del presidente José Antonio Kast. ¿Cómo estás? Hola, querido César.
Un abrazo muy cariñoso para ti, para las auditoras y auditores. Me parece muy significativo e importante lo que ha hecho el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de hacer público y además invitar a las personas a participar en las exigencias de que aquello que se prometió en campaña, que es que no se iba a tocar los programas sociales, se cumpla esa promesa, ¿no? Lamentablemente en Chile no existe una ley de responsabilidad política que obligue que las promesas electorales luego puedan ser implementadas. En este caso se dijo que se iba a cortar la grasa del Estado y que no se iba a terminar con los beneficios sociales, y justamente es lo que se está haciendo. Aunque ahora, como ya ha pasado, estamos acostumbrados en este gobierno, se empiezan a desdecir y ciertas cosas que aparecen, por ejemplo, en esta circular que se filtró como discontinuar determinados programas sociales, ahora están diciendo que en realidad es modificarlo. Así que, bueno, ya nos acostumbraremos a esta forma de funcionar. Lo que me parece importante es poner un elemento en el centro. Los derechos sociales son conquistas. Son conquistas no porque la gente se levantó una mañana y empezó a pedirlas, es porque son derechos fundamentales. El derecho a la salud es un derecho fundamental. Eso implica que hay que preocuparse de un estado de bienestar, no solamente en lo físico, sino que también en lo ambiental, en lo social y en lo psicológico, en la salud mental. Y acá se está tratando de abandonar un tema central que además muestra a las claras la contradicción del gobierno, donde sus, comillas, expertos aluden a que determinadas problemáticas, como por ejemplo la violencia en las escuelas, hace referencia a una problemática de salud mental del individuo, ¿no? Ya hicimos un cuestionamiento de eso hace un par de semanas, pero eso es lo que ellos dicen. Sin embargo, justamente es allí donde aplican tijera y recortan, ¿no? Y esto no es eliminar la grasa del Estado, esto es violar derechos fundamentales largamente luchados y conquistados por las poblaciones, aunque sin duda es absolutamente insuficiente en el caso de nuestro país. Y respecto de eso quisiera hacer un punto particular y una invitación a quienes nos escuchan, César. Cuando se habla de seguridad, preferentemente se refiere a temas muy específicos que tienen que ver con eliminar la delincuencia. Pero cuando una sociedad no se preocupa de seguridad alimentaria, de seguridad psicosocial, de seguridad en términos de un proyecto de futuro que le permita a los jóvenes construir un proyecto de vida, un sentido para su propia vida, en realidad no se está abordando la seguridad en particular. Cuando hablamos de seguridad solamente como el hecho puntual de que puede ser un asalto específico y no se aborda la problemática general de violencia mundial, donde aquellos que ostentan el poder son impúdicos en violar cualquier derecho, no solamente individual, sino que internacional, estamos demostrando una contradicción tremenda que exacerba la violencia y que por lo tanto hace, como conversamos hace algunas semanas, que los modelos de vida se empiecen a trastocar de tal manera y que, sin embargo, aquellos que están en ese poder no son cuestionados ni castigados, y sí son cuestionados y castigados los que puedan cometer cualquier elemento de violencia a nivel local, por ejemplo, en nuestro país, o en una escuela, por ejemplo. Entonces, yo estoy involucrada ahora con un grupo de activistas por la paz, donde estamos planteando que es importante llevar la paz en uno y llevarla a los demás. Parte de la salud mental es recobrar la paz interna, la paz interior, que significa avanzar en actuar sin contradicciones y además actuar en un proceso de tratar al otro como yo quiero ser tratado. Eso como un principio básico de funcionamiento en lo cotidiano, en la propia vida. Pero también eso cuando es colectivo, cuando es social, cuando es nacional, cuando es mundial, se traduce, por ejemplo, en terminar con las guerras. Entonces, habemos muchas personas preocupadas por lo que está pasando en el mundo, aunque sea muy distante, y también lo que está pasando en la esquina de nuestra cuadra donde vivimos, donde también hay una situación de violencia, y sería bueno preguntarnos entonces si es que podemos hacer algo
para terminar con esta situación de beligerancia en todas las dimensiones que incluso amenaza con acabar la vida en el planeta, porque hoy día la proliferación nuclear en el mundo, y en particular de las grandes potencias que tienen muchísimas bombas nucleares, tienen en riesgo la vida en el planeta, y eso no, aunque metamos la cabeza debajo del ala, no podemos negarlo. Entonces decidimos, un grupo, autoconvocarnos y decir, hagamos cosas para dejar esto en evidencia, dejar en evidencia cómo la paz se viola en nuestro país, por ejemplo, cuando se violan nuestros derechos, por ejemplo, cuando tenemos inseguridad, no solamente física, sino que tenemos inseguridad respecto a nuestra salud, respecto a la educación, respecto a la futura, respecto al tema de la seguridad alimentaria, ¿no? Respecto a cómo si sube la inflación o nos cargan todos los gastos a nosotros mientras le dan regalías a las grandes empresas, suponiendo de que ellos van a tener la voluntad, ya que van a pagar menos impuestos que lo que está entrando ahora como esta ley Tutti Frutti al Congreso, van a reinvertir en más puestos de trabajo, cuando en realidad en el mundo está demostrado de que eso rara vez ocurre, porque en general los recursos se van al circuito especulativo y no a la reinversión a nivel nacional en mayores puestos de trabajo. Ese espacio de activismo nos permite además interconectarnos con otros que tienen la misma sensibilidad y las mismas ganas y que quieren superar la violencia en sí mismo y lograr paz interior y quieren contribuir hacia una paz en su comuna, en su escuela, en el país y también a nivel mundial. Así que me gustaría mucho invitar a la gente a participar en esto. Y si quieren más información, me pueden escribir a leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com, y les mando toda la información. También quiero aprovechar de agradecer a las personas que me han escrito interesado por participar en los cursos que comenzaré a dar el próximo mes, así que si alguien está interesado me puede escribir todavía y también sugerir temas para estas actividades. Un abrazo muy afectuoso para ti, un abrazo cariñoso para las auditoras y auditores. Joblar comenta cine en Escaparate. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Para mí es muy grato siempre hablar de películas chilenas. Producciones que en algunos casos han ido más allá de nuestras fronteras, y también algunas que es necesario conocer aquí, en nuestro país. Sobre todo en este último tiempo ha habido muchos documentales, y de muy buena calidad. Pero ¿qué es lo más importante para mí? Que estos documentales se están exhibiendo en pantalla grande. Durante mi infancia, generalmente los documentales chilenos formaban parte de funciones de cine de matiné, vermú y noche, en la cual había dos sectores, uno de agregados y uno de la película principal. Y ahí generalmente había algún documental chileno. Después vino el tiempo de los noticiarios. Bueno, ahora la televisión ha sustituido mucho todo esto, pero son documentos, y eso es lo importante. La película La vida que vendrá, de Karin Cuyul, es como tiempo son 93 minutos. Y por lo tanto es una película más que documental de cine verdad. Y la verdad de las cosas, me reitero esto de la verdad, es que es una película muy atractiva y que informa de muchas cosas, porque se ha servido de una serie de testimonios que estaban guardados en diferentes partes. Por ejemplo, uno que realizó un documentalista mexicano que estuvo aquí en Chile. Aquí se recorre el periodo que va desde la elección de Salvador Allende hasta nuestros días prácticamente, mostrando cómo poco a poco ha habido más una involución que una evolución, y cómo más en el sentido del receptor del mensaje, la ciudadanía en este caso, de este tipo de mensaje cinematográfico, va generando más pesadumbre que alegría. Yo lo digo así nada más y lo dejo hasta aquí. Se los recomiendo de todas maneras, porque es un documento que vale la pena conocer, que está bien realizado. La vida que vendrá, y naturalmente me pueden leer en www.candilejas.cl.
Será hasta la próxima. Hicimos Escaparate junto a Patricio Núñez en todo el tema técnico. Recuerden que estamos en la plataforma Spotify y nos pueden escuchar la próxima semana aquí en la radio pública de nuestro país, en el 102.5 FM o en radio.uchile.cl. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente las orientaciones editoriales de Radio Universidad de Chile.